Nosotros somos el equipo 1 y les vamos a mostrar un experimento donde podrán apreciar por qué el agua y el aceite no se mezclan. Los materiales que vamos a necesitar será aceite, agua y una botella de plástico vacía. Ahora vamos a vaciar el aceite a la botella. Ya que tengamos el aceite en la botella, vamos a agregarle un vaso de agua. La explicación de por qué el agua y el aceite no se mezclan es porque el agua y el aceite están compuestos por moléculas. Lo que sucede en este caso es que la fuerza de atracción entre las moléculas del mismo líquido es mayor a la fuerza con la que se atraen las moléculas de los líquidos distintos. Por esto, a pesar de que nos esforcemos mucho en agitar la botella para que el agua y el aceite se mezclen, al final terminan separándose. Habrán notado que el aceite flota en la superficie porque tiene una densidad menor. El agua tiene mayor densidad y se va al fondo del recipiente. Ahora que ya sabemos por qué el agua y el aceite no se mezclan, aprenderemos cómo la química nos permite mezclarlos. Ahora vamos a necesitar detergente para trastes y el experimento que hicimos previamente. Ahora vaciaremos el detergente a la botella. Agiten con fuerza. Verán que se ha formado una mezcla uniforme, ya que las moléculas del detergente atraen las moléculas del agua y el aceite. Ahora le haremos una entrevista a un maestro para tener un punto de vista profesional. ¿Por qué el agua y el aceite no se mezclan? Tiene una de las propiedades que tienen las sustancias es la densidad y la podemos considerar como el peso que tiene cada una de ellas. En el caso de la mezcla de agua y aceite podemos decir que el aceite flota, puesto que es menos denso o menos pesado que el agua y es por eso que permanece sobre la superficie. ¿Sabe lo que es una molécula? Sí, una molécula es la parte de la materia más pequeña pero que conserva sus propiedades. Puede ser el conjunto de uno, dos o varios átomos, puesto que el átomo es la parte que es más pequeña. ¿Y la palabra densidad? La densidad, como te lo mencionaba en el primer caso, la podemos considerar como el peso característico que tienen las sustancias. En el caso del agua y el aceite, que uno es menos denso, flota. Y algo que te puedo mencionar como un ejemplo es que si nosotros agregamos granos de sal sobre la superficie del aceite, los granos de sal se impregnan de aceite y van a dar al fondo de la mezcla. Pero una vez que se disuelve la sal, el aceite vuelve a recuperar sus propiedades originales y vuelve nuevamente a la superficie.
¿Ha realizado esta mezcla? Sí, es un ejemplo sencillo en el cual los alumnos perciben las características que tiene una mezcla heterogénea, que consiste en que dos sustancias no se mezclan, o si éstas se llegan a mezclar, pueden separarse en sus componentes originales. En el caso del agua y el aceite no se mezclan por la diferencia de densidades, como lo mencionamos al inicio. ¿Cree que es una parte fundamental tener este conocimiento? En el caso de las mezclas heterogéneas, cuando se ven fenómenos físicos, los alumnos es importante que cuenten con este tipo de conocimiento, porque cuando se ve la materia de química, se ven los fenómenos químicos, que es donde precisamente ya no hay mezclas heterogéneas, puesto que ahora se convierten en homogéneas y todos los componentes que en ella están ya no se pueden separar ni volver a hacer con las propiedades que tenían originalmente. ¿Nos puede definir qué es una mezcla heterogénea y homogénea? A ver, nuevamente una mezcla heterogénea, los componentes que la componen se pueden separar y nunca pierden sus características originales. En este caso de la mezcla homogénea, los componentes se mezclan y ya no es posible distinguirlos ni separarlos, y por lo tanto no vuelven a tener las mismas características que al inicio. Ahora, para demostrar lo antes mencionado, haremos otro pequeño experimento. Vamos a necesitar una botella de plástico vacía, aceite, un vaso de agua y granitos de sal. Vamos a vaciar el agua en la botella. Posteriormente vamos a agregar aceite. ¿Por qué la sal no se disuelve en el aceite? Las moléculas de aceite no contienen carga eléctrica. El aceite está compuesto por cadenas largas de átomos de carbono e hidrógeno ligados entre sí y no tienen ninguna carga neta. Así que la sal y el aceite no son similares, químicamente. Uno tiene carga, el otro no. Como resultado, cuando se agrega sal al aceite no se rompen las uniones. La sal y el aceite simplemente no se mezclan. Se mantienen separados como moléculas de sal y moléculas de aceite. Ahora vamos a agregar granitos de sal a la mezcla y veremos cómo los granitos de sal se impregnan de aceite y se van al fondo. Una vez que la sal se disuelve en el agua, el aceite se va a la superficie sin perder sus propiedades, como lo veremos a continuación. A medida que la sal se mezcla en el agua, las moléculas de agua cargadas rompen las moléculas de sal cargadas, las cuales se combinan en un enlace iónico más débil. A medida que las moléculas se rompen, los extremos positivos de la molécula de agua rodean los iones negativos de cloro y los extremos negativos de la molécula de agua rodean los iones positivos de sodio. Los iones de sodio y cloro se mezclan de manera uniforme con las moléculas de agua que los rodean, de manera que la sal se disuelve en el agua formando una mezcla homogénea. Como ya observamos y como ya lo mencionamos, el agua y el aceite no se mezclan porque son dos sustancias completamente diferentes y de distintas densidades.